Así que permítanme comenzar diciendo que no soy el mejor escritor de ninguna manera, pero todas las experiencias que voy a compartir son 100% ciertas. Para empezar, trabajo en una tienda de donas que está abierta literalmente las 24 horas del día. Todo el mundo se pregunta por qué está abierto tan tarde, pero algunas personas necesitan sus donas en la madrugada, así que para eso estamos. Tengo la suerte de trabajar en los turnos nocturnos. Supongo que es el mejor momento para la actividad paranormal. Cuando me contrataron por primera vez, era bastante indiferente a las ideas de fantasmas, espectros, demonios, etc. Soy un estudiante universitario, así que tengo cosas mucho más importantes en mi mente, como no ahogarme en deudas o simplemente pasar un buen rato. Justo después de que me contrataron, uno de mis amigos que me convenció de conseguir el trabajo me preguntó para qué puesto me contrataron. Cuando se enteró de que era para los turnos nocturnos, mi amigo se echó a reír y me dijo: «Buena suerte, hermano. Espero que sepas cómo atrapar cajas de donas voladoras». Por lo general es un poco payaso, así que realmente no lo tomé en serio. La primera experiencia que tuve llegó en mi primera noche de trabajo. Estaba siendo entrenado sobre cómo tomar los pedidos correctamente y navegar por el sistema de menús. Eran alrededor de las 2 de la mañana y realmente no estaba demasiado ocupado. Así que mi entrenador sintió que podía dejarme solo por un tiempo y podía llamarlo si tenía algún problema. Saqué mi teléfono y comencé a escuchar mi lista de reproducción cuando de repente sentí un dedo frío que me tocaba justo debajo del hombro. Esto me hizo alterarme de inmediato. Mi espalda estaba justo enfrente del vidrio que utilizamos para separar a los clientes del mostrador, como medida de seguridad por la enfermedad del bicho 19, lo que significa que nadie podría estar ahí parado. Inmediatamente me di la vuelta solo para no ver a nadie. Llamé a mi entrenador para explicarle lo que acababa de suceder. Simplemente asintió y sonrió antes de decir: «Sí, bienvenido al trabajo, niño. Me sorprende que haya tardado tanto en que te sucediera algo». El resto de mi noche fue una historia de cajas de donas que se arrojaban constantemente desde los estantes. Luces encendidas, luego se apagaban, la batería de mi teléfono se agotaba del 70% al 5% en aproximadamente unos 5 minutos y cosas de este estilo. Sin embargo, una de mis experiencias más aterradoras hasta la fecha fue cuando vi algo. Algunos de mis deberes en mi trabajo es revisar los baños para asegurarme de que estén limpios y que todo esté en buen estado. La noche que tuve que hacer esto, mi gerente estaba conmigo. Comenzamos a limpiar el fregadero cuando de repente la puerta se abrió. Ambos volteamos para ver quién era y un tipo enorme entró. Probablemente estaba cerca de los 2 metros de altura, con una barba que le daré a Gandalf una dura competencia. Cuando entró y se nos acercó un poco más, el baño se llenó con un hedor a podrido o excremento. Olía como si alguien hubiese ordenado todo en el menú de un restaurante y decidido desatar las profundidades del infierno en las paredes del baño. Este tipo me mira y me pregunta si el baño estaba abierto para que pueda usarlo. Yo, asumiendo que el hombre necesitaba liberar el contenido que creo ya se había filtrado en sus pantalones, agarré mis cosas y salí con el gerente para dejarlo hacer lo suyo. Ambos esperábamos justo afuera de la puerta del baño. Durante unos 5 minutos estuvimos ahí parados, antes de que mi gerente sugiriera que fuéramos a verlo por si se encontraba bien. Cuando volvimos a entrar, estaba completamente silencioso y la puerta del inodoro donde se había metido estaba cerrada. Mi gerente y yo
Nos miramos confundidos, así que decidimos tocar la puerta donde entró. Pero no hubo respuesta. La empujó un poco y se abrió. No había nadie ahí. Este tipo enorme no se encontraba en ninguna parte y solo hay una salida en ese baño. Puedo decir con absoluta certeza que no salió de ese lugar. Obviamente he tenido muchas más experiencias, pues no solamente a mí me han sucedido estas cosas, sino también a todos los que trabajan allí. Sin embargo, diré que es mucho más divertido ser el veterano de este lugar, viendo a los nuevos empleados asustarse con las voces, las cajas de donas voladoras, cuando te tocan la espalda, etc. Porque ahora lo he pasado todo y lo he visto todo. Me pongo a pensar que mucho de lo que se informa aquí es descabellado o una locura. Pero estas son realmente experiencias que yo y otros compañeros de trabajo hemos tenido. Aunque por supuesto, hay algunas noches en las que no sucede absolutamente nada y parece una tienda de donas normal. Por lo que estas cosas suceden con relativa frecuencia. Mi pareja y yo habíamos ido a una fuente termal en Idaho para sumergirnos bajo la luna llena. Íbamos conduciendo de regreso a Montana, por lo que eran alrededor de las 12 de la noche. De camino a las aguas termales, habíamos tenido una experiencia cercana con un ciervo al casi atropellarlo, así que estábamos conduciendo bastante lento en la carretera helada y sinuosa. Era la autopista 12. Para cualquiera que esté familiarizado con el área. No había otros coches, estaba totalmente vacía. Cuando nos acercamos al lugar donde el ciervo había cruzado en el camino, un enorme alce salió de la nada, evitando el auto a unos pocos metros. Esto no es nada fuera de lo común para el área, pero fue extraño tener dos avistamientos cercanos en una noche. Me sentí un poco incómoda, así que cuando doblamos la curva, vi algo en los árboles. Mi primer pensamiento fue que era solo un producto de mi ansiosa imaginación. Mi pareja conducía y no quería asustarlo, así que no dije nada. Pero la imagen de esta cosa no salió de mi mente. Después de aproximadamente un minuto, susurró: ¿acabas de ver? Sí. Respondí de inmediato, con lágrimas en mis ojos y mi corazón en la garganta. Todavía pensaba que podría haber sido mi imaginación, así que le hice describir lo que había visto. Mientras hablaba, también comenzó a llorar. Habíamos visto lo mismo, y una sensación de temor indescriptible se apoderó del coche. En los árboles, justo al otro lado de la corta barrera de cemento que delimita la carretera, vimos a una criatura alta, de pie. Era del tamaño de un oso grizzly, tal vez más grande. Su espalda estaba encorvada. Gran parte de su rostro se ocultaba en las sombras. No tenía pelaje, sino piel fresca y ensangrentada, que recordaba un bistec crudo. Trozos de su piel suelta colgaban de su cuerpo. Ambos sentimos la profunda necesidad de salir lo más rápido de ahí. Así que seguimos conduciendo durante unos kilómetros hasta que la sensación comenzó a disminuir. En este punto era cerca de la 1 de la madrugada y mi pareja se estaba cansando. Decidimos cambiar de lugar, así que se detuvo. Me negué a salir del auto, insistiendo en que nos cambiáramos sin abrir las puertas. Me dijo que podía quedarme en el coche. Él saldría para caminar hacia el lado del pasajero. Salió. Rodeó la parte delantera del auto, deteniéndose durante demasiado tiempo con la mano en la manija de la puerta, mirando detrás del vehículo hacia la oscuridad. Lo sentí como una eternidad hasta que entró al auto. ¿Pasamos a un auto detenido?, preguntó. Absolutamente no, respondí. La carretera había estado oscura y vacía en mi absoluta hipervigilancia. Me sentí segura de no haber visto otro automóvil. Él dijo,
Juro que vi un auto hace un momento. Estaba al otro lado de la carretera. Es raro. Estaba tan bien iluminado como si hubiera una lámpara junto a él. Ahora, para aquellos de ustedes que no conocen la autopista 12, no hay lámparas. Es una brutal autopista de 2 carriles con grandes extensiones de bosque espeso, la mayoría de las cuales no tienen servicio celular y no está bien iluminado. Preguntó si podíamos conducir de regreso y ver el automóvil para verificar si quien estaba ahí necesitaba ayuda, o al menos para confirmar la existencia del mismo automóvil. Dijo tener la necesidad de ir hacia ese auto. Insistí que no lo hiciera. Nos alejamos. En el espejo retrovisor, el camino detrás de nosotros estaba muy oscuro y completamente vacío. Ni 5 minutos después, otro ciervo salió volando de la oscuridad y corrió a través de la carretera, a centímetros de la parte delantera del auto. El tercero de la noche. Conduje el resto del camino a casa, temblorosa y tensa. Ninguno de los dos hemos sido capaz de dejar de pensar en eso. Parecía que todo lo que sucedió anoche estaba relacionado con aquella horrible criatura, como si estuviera tratando de atraernos, accidentarnos o tratando de hacernos saber que no saldríamos ilesos del bosque. Simplemente siento que no puedo dejar de pensar en ello hasta que descubra qué era. ¿Qué quería? Nada de lo que investigo me da algún tipo de respuesta. He estado meditando mucho sobre si contar o no esta historia, principalmente porque involucra algunos aspectos de mi vida laboral y también tuvo grandes implicaciones personales para mí. De todos modos, he decidido compartirla aquí y espero que entiendas porque hay cosas de las que simplemente no puedo entrar en detalles. Esta anécdota comenzó en diciembre de 2020. Como parte de mi educación, me programaron una pasantía de 6 meses en un hospital psiquiátrico, donde tenía experiencia previa trabajando con pacientes, así que estaba muy entusiasmado por empezar. Me cambiaron a diferentes áreas en el hospital, así que traté a muchas personas con una gran cantidad de problemas. Tenía curiosidad por todos los diferentes aspectos de mi profesión en la práctica, así que nunca dije que no a una tarea, lo que significaba que me encontré de todo, desde asesinos, pedófilos, hasta adolescentes suicidas con trastornos de personalidad. En mi vida laboral he tenido personas que me han escupido, me han agredido verbal y físicamente, me han tirado excremento y todas esas cosas que podrían sonar desagradables. Siempre llevo una alarma conmigo y con solo presionar un botón, el personal de seguridad de la sala estaría allí en cuestión de segundos para controlar la situación. En una de las salas, rápidamente noté que había una cierta habitación que estaba monitoreada las 24 horas del día y los 7 días de la semana por un guardia. Para ser claros, este es un procedimiento bastante normal, ya sea porque el paciente es físicamente agresivo, tiene conductas suicidas o se hace daño a sí mismo constantemente. Le pregunté a una colega sobre esa habitación y ella me dijo que era una paciente femenina, llamémosle Ana. Era extremadamente agresiva y psicótica, más allá de lo creíble. En ese momento, Ana había estado amarrada a su cama durante 3 meses. Definitivamente no podía creer lo que estaba escuchando. Lo que pasa es que tenemos procedimientos muy estrictos cuando se trata de restringir el movimiento de las personas con cinturones, que por cierto son cinturones suaves, hechos de tela y no de cuero como se cree en algunos lados. Por lo tanto, restringir al paciente es el último recurso al que acudimos. Le pregunté al psiquiatra en jefe, ¿qué pasa con esa chica? Y él simplemente me contestó de manera algo molesta, si tan solo lo supiera, pero honestamente, ella desafía la lógica.
Me dijo que al principio pensaba que era psicótica, pero sus síntomas solo empeoraron, sin importar cuántos medicamentos diferentes le administraran. Entonces pensaron que ella podría haber sufrido un trauma y estaba en un estado disociativo, pero eso todavía no se ajustaba al perfil de sus síntomas. Un detalle es que había pasado de ser una mujer perfectamente normal de unos 20 años a ser violenta, extremadamente agresiva e incapaz de hablar en solo 4 meses. Eso es prácticamente inaudito, especialmente porque no hubo drogas involucradas. Esto lo sabemos porque regularmente hacemos un chequeo toxicológico de todos los pacientes siempre que ingresan. Un día sonó la alarma. Todas están conectadas, así que sé dónde tengo que correr para ayudar a mis colegas. Inmediatamente supe que tenía que ser Ana. Tenía razón. Solo había tenido las piernas y el torso amarrados, ya que este procedimiento pasa cuando el paciente está relativamente tranquilo. Pero ella había defecado en su mano y se la había arrojado al guardia que la observaba. Algo perturbador es que después de esto, ella procedió a morderse los dedos con tanta fuerza que 3 o 4 de sus dedos, no recuerdo el número exacto, terminaron con fracturas realmente graves. Ambas manos eran un desastre sangriento y necesitó como 50 puntos de sutura para poder arreglarlos. Algo aún más impactante es que no era la sangre o que ella nos arrojara sus propios desechos, pues lo había visto muchas veces. Pero los gritos que hizo esta mujer eran profundos, guturales y aterradores. Nunca había escuchado algo así. Sinceramente me asusté mucho. La mejor manera en que puedo describirlo es como si un oso estuviera gruñendo y un león de montaña silbando y escupiendo al mismo tiempo. He escuchado a personas gritar de muchas maneras, pero nunca podría haber imaginado que un ser humano lograra hacer sonidos como esos. Como pasante se me prohíbe usar la fuerza física para calmar a los pacientes, así que solo estaba viendo cómo 7 de mis colegas trataban de calmarla y amarrarla completamente en su cama. Tengo que decir que tuvieron serios problemas para inmovilizarla, y eso que estas personas tienen mucha experiencia con los pacientes. Llamamos a una alarma especial e inmediatamente pide a un psiquiatra en jefe que tome decisiones, y esa vez decidieron medicarla a la fuerza. Le dieron una dosis y luego una segunda inyección, pero solo parecía molestarla. Le administraron calmantes tan potentes como para hacer dormir un oso. Hasta la tercera inyección se calmó lo suficiente como para que pudieran contenerla. No se durmió, solo respiraba pesadamente y seguía mirando de manera fija la misma esquina de la habitación y a veces sonriéndole a algo que solo ella podía ver. Pasaron unas 2 semanas y yo estaba de vuelta en la sala. Era un fin de semana relativamente tranquilo, así que no había mucho que hacer. Ana estaba en uno de sus buenos periodos, por lo que se le habían quitado las restricciones y tenía un poco más de libertad. Sin embargo, un guardia siempre estaba a su lado. Yo me encontraba sentado en la oficina cuando de repente veo a Ana caminando tranquilamente por el pasillo sin el guardia. No sé si había tomado un descanso, fue al baño o a hacer otro pendiente, pero no estaba cerca. Así que decidí hablarle. Le pregunté qué estaba haciendo sola en el pasillo, pero por supuesto, ella no respondió. Debo mencionar que muchos de mis colegas le tenían miedo a Ana, y con razón. A pesar de que todo el mundo es consciente de que es la enfermedad y no la persona que te ataca. Pero cuando sigue sucediendo esa agresión,
ese paciente atrapa cierto estigma. Y yo por mi parte siempre trato de mirar a la persona y no a la enfermedad. Así que le pregunté a dónde íbamos, ya que estábamos los dos ahí de pie. Me tomó del brazo y me llevó a una zona común. Se acercó a un gabinete de libros, volteó y me miró murmurando: «Lee el libro». Me sorprendió por completo el hecho de que ella estuviera hablando. Sacó un libro al azar y me lo entregó. Luego se sentó en el suelo y comenzó a balancearse de un lado al otro. Me uní a ella en el piso y comencé a leer el libro. Era solo un libro viejo al azar, probablemente de una organización benéfica, y no tenía un significado especial. Pero a medida que leía, ella se acercaba cada vez más a mí. Luego se acurrucó, puso su cabeza en mi regazo y se durmió. Una de mis colegas vino y parecía absolutamente sorprendida, y antes de que me diera cuenta, 5 o 6 personas, incluido el psiquiatra en jefe, me miraban leyéndole este libro y observaron cómo ella se quedó dormida. Ese día recibí muchos elogios por esto, lo cual siempre es bueno. Pero entonces las cosas empeoraron, al menos para mí. Comenzó una noche cuando estaba solo en casa. Todo transcurría normal hasta que escuché algo arriba, bajando las escaleras. La mejor manera de describirlo es como si un perro grande golpeara y bajara por las escaleras, como cuando se apresuran a bajar desesperadamente para saludarte. Pero esto era más grande, mucho más grande que un canino. Podía escuchar el peso de algo cayendo, mientras las uñas, garras o lo que fuera se deslizaban en los escalones de manera muy sonora. Me levanté pensando que de alguna manera había un animal gigante en mi casa o tal vez un intruso, pero después de un rato no había nada ahí. Esa mierda me asustó tanto, pues nunca me había pasado algo así. Salí de la casa y pasé la noche con mis padres, pero días después tuve efectos extraños en mi cuerpo, como si tuviera un filtro sobre mis ojos. Todo comenzó a parecer fuera de foco, como la visión de túnel, pero con un desenfoque exagerado. Entonces empecé a alterarme. Tenía esta sensación de tener el cuerpo fuera de control. Inevitablemente vinieron los ataques de pánico. Esa vez mi novia llamó a una ambulancia porque estaba al borde de un ataque al corazón. Los paramédicos dijeron que tenía una frecuencia cardíaca de 240 latidos por minuto. No he tenido problemas previos con mi mente, pero pensé que era estrés. He sufrido de parálisis del sueño antes, pero nunca con alucinaciones, o como quieras llamarlo. Veo una masa negra con los brazos y piernas largos sentado en la esquina superior de mi dormitorio, como una araña gigante, pero solo con 4 patas. Esto está sucediendo todas las noches sin falta. Hace un par de días se lo conté a mi novia porque ella seguía molestándome con preguntas sobre mis pesadillas. Ella dijo: «Eso es gracioso. Cada vez que estás a punto de irte a dormir, miras hacia arriba en esa esquina y sonríes». Este comentario me recordó a Ana y ahora estoy absolutamente aterrorizado de que podría haber traído algo a mi casa. Lo creas o no, eso depende de ti. Nunca había tratado a una paciente como Ana y ninguno de mis colegas lo había hecho antes, pues su caso sin duda podría ser aterrador. Por mi parte, nunca he sufrido algún problema psicológico antes. Nunca. Pero algo está pasando en mi mente y en mi vida. Estoy seguro de ello. Por cierto, me enteré que Ana está mucho mejor hoy. Ella está en rehabilitación donde prospera y avanza de manera sorprendente. No dudo que un día de estos podría recuperar su vida normal.